buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? ¿Qué novedades hay por allí en el entorno de este programa, el cual ya hemos decidido denominar Hablemos Claro? ¿Y por qué hablemos claro? Porque hablamos claro acerca de las cosas de la vida. ¿En qué sentido? Podemos decir aquello que podemos asegurar, ¿verdad? Asegurar, por supuesto, dentro de un ambiente de probabilidad, dentro de un ambiente de incertidumbre. Aquello que podemos, digamos, sospechar que pueda ocurrir de cierta manera. Aquello de lo cual dudamos y aquello de lo cual ignoramos completamente, ¿no? Lo que ignoramos sigue siendo la mayoría de las cosas de la vida. Eso hay que tenerlo bien claro. Todavía hay muchos misterios por resolver, todavía hay mucha magia, todavía hay mucho milagro, todavía hay muchas cosas que no tienen una respuesta o ni siquiera un caminito de descubrimiento acerca de las cosas. Pero de lo que sí podemos hablar, acerca de lo que sí podemos mencionar, acerca de lo que sí podemos tomar en cuenta, pues sabemos que hay muchas posibilidades, muchas oportunidades de vivir cada vez mejor y mejor. Y a eso es que nos estamos dedicando. En Hablemos Claro, en aquellas cosas importantes. Un saludo aquí para Gaby, un saludo para Alternativa K3. Compañeros de batalla, compañeros de lucha, compañeros de programas. Porque Alternativa K3 también está en la misma onda que nosotros. Es decir, están trabajando para construir vida, para que cada vez seamos más felices, para que cada vez podamos utilizar aquellas cosas que son útiles, aquellas cosas que son productivas, aquellas cosas que son inteligentes. Entonces ese es nuestro lema, esa es nuestra lucha, y por eso hacemos todo este tipo de alianzas con todas aquellas personas, instituciones, organizaciones que estén en el mismo camino, ¿ya? Tanto desde el punto de vista organizacional, como desde el punto de vista individual, como desde el punto de vista espiritual, como desde el punto de vista social. Todos esos elementos los tomamos en cuenta. Y a propósito de ello, quiero invitarlos este próximo sábado en www.colegioneurocodex.com. vamos a tener la maravillosa oportunidad de conversar con Yasmín Zambrano. Yasmín Zambrano, les doy un dato interesantísimo. Ha logrado vender más de 300.000 libros sobre las temáticas que ella trabaja. Ella es doctora en psicología, especializada en psicología infantil, es musicoterapeuta y además se ha dedicado a profundizar en lo que tiene que ver con creatividad, con programación neurolingüística, con resiliencia, y para nosotros va a ser realmente un gran honor y una gran satisfacción poder contar con ella este próximo sábado. Aquellos que estén interesados, bueno, se meten en www.colegioneurocodex.com y allí tienen la información. Porque ¿a qué nos dedicamos en el colegio? ¿No? ¿A qué nos dedicamos? En el colegio nos dedicamos simplemente pues a cazar con Z y cazar con S todos aquellos aportes que van surgiendo en cualquier parte del mundo, cualquier nacionalidad, no importa, o cualquier condición personal, profesional, que simplemente contribuye a que vivamos mejor. Y eso es lo que hemos venido haciendo ya en diferentes equipos, en diferentes organizaciones, desde hace unos 50 años atrás.
cazar. Cazar un aporte, cazar otro aporte, cazar otro aporte, cazar otro aporte, cazar otro aporte y cazarlos entre ellos para producir un resultado individualizado para cada una de las personas que se nos acerca o que trabaje con nosotros. Crear un Lego de la vida, un Lego que se caracteriza precisamente por prosperidad, por productividad, por salud, por longevidad, por armonía y por felicidad. Esa es nuestra misión fundamental. Y hablemos claro, por supuesto, podríamos decir, es la pantalla. La pantalla, la vitrina de presentación de todas esas cosas que recogemos en caja de herramientas. La caja de herramientas y la ponemos en marcha a través del proceso educativo, a través del proceso de consultoría, a través de coaching, a través de terapia, a través de las distintas vías o carreteras o vías para nosotros vivir mejor cada día, para vivir mejor y mejor. Y como siempre señalamos, los miércoles le dedicamos este tiempo, este rato, a analizar situaciones específicas que cada uno de nosotros puede extraer de allí algo útil para que su vida vaya cada vez mejor. Y el tema que nos ocupa esta semana es un tema que estuve conversando con algunas personas que me dijeron: oye Luis, por favor, habla de esto, habla de la vida como un sentido, habla de la vida como un proyecto, como un camino en el cual nosotros podamos tener pistas de si vamos en una buena dirección o no vamos en buena dirección. Y eso es lo que nosotros denominamos vivir plenamente. Ponemos mente en mayúscula porque hay un juego ahí de doble significado, ¿verdad? Ustedes saben que los adverbios terminados en mente, en el sufijo mente, tienden pues a crear la sensación, de que las cosas son así. Entonces, cuando yo digo obviamente, ¿qué estoy diciendo? Que para todo el mundo debe ser obvio lo que voy a decir a continuación. Obviamente esta tarde va a llover, ¿no? Entonces, un momentico, vamos a meter ahí un poco la lupa. Entonces, cuando nosotros decimos plenamente, por una parte queremos decir que es con intensidad, ¿verdad? Pleno, con intensidad, con completitud. Pero mente también alude a esta función maravillosa que nosotros tenemos de sentir, pensar, bueno, en primer lugar de percibir, ¿no? De oír, de ver, de oler, de gustar, de tocar, de palabrear, ¿no? Todos esos dones que nuestro cerebro integra para crear una idea de cómo es la vida, para crear una idea de qué hay, de qué está allí, de qué entonces yo puedo utilizar con provecho. Entonces, esto es lo que denominamos vivir plenamente. Con plenamente queremos decir entonces que usted use esos recursos, que usted use su vista, sus oídos, su olfato, su gusto, su tacto y su capacidad simbólica, el lenguaje, para andar por ese camino, por andar por el camino de la vida, andar por esas 4 dimensiones
que nos acompañan permanentemente. La dimensión material, en primer lugar, podamos vivir en esta Tierra, en este planeta, que ya se ha extendido. Fíjense que Jeff Bezos ya anunció públicamente que se va a montar en su cohete, y va a viajar al espacio. Es decir, eso que pensábamos hace 30, 40 años atrás, que era un sueño, ¿verdad? Un producto de imaginación, de películas de Hollywood, etcétera, etcétera. Bueno, ya es una realidad. Ya el señor tiene su cohete, ya tiene su propio cohete y va a hacer su propio viaje. De tal manera que, de la misma manera que, por ejemplo, mi abuela Justina, ¿no? Mi querida abuela Justina, ella me contaba, cuando yo era niño, ella contaba que al principio ella no se quería montar en los carros. había nacido en el siglo XIX. Ella había nacido en el siglo XIX, ¿no? En el tercio final del siglo XIX. Y con la llegada de los carros, que los carros llegaron alrededor de los años 10, 20, por allí, ¿no? Alrededor de los años 20, era una máquina infernal. Era una máquina infernal. Era una máquina de magia. Porque recordemos que ¿en qué consiste la magia? La magia consiste en el misterio. No hay más nada detrás de la magia. Aquello que de alguna manera no aprendemos bien, no capturamos bien con nuestros sentidos. Lo que capturamos bien con nuestros sentidos y que ya le conocemos los patrones, ya le conocemos las mañas. Por ejemplo, el ego no se va a mover mientras yo no lo mueva. El ego no se va a cambiar de modalidad de expresión hasta que yo haga algún tipo de movimiento o de maniobra para cambiar la ficha. Eso es un patrón. Esto es un patrón, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, estoy transmitiendo por las dos vías. Estoy transmitiendo por Facebook y estoy transmitiendo por Instagram. Ya tenía varios días que no lo lograba, ¿verdad? Hacer la traducción simultánea, la transmisión simultánea por los dos, porque había tenido dificultades con Facebook. Entonces, eso es un patrón. Eso es un patrón. Yo digo, ok, ¿qué fue lo que pasó? Facebook cambió la seña, cambió la manera como se puede entrar allí, y entonces, al principio, la vez pasada, no di con el sistema, ¿verdad? No era familiar, era mágico todavía para mí, pero dejó de ser mágico ya cuando después dije, bueno, déjame ver, déjame averiguar, déjame practicar, déjame dominar, y entonces hoy ya podemos transmitir como acostumbrábamos a hacerlo anteriormente. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo que estar pendiente para los próximos cambios. ¿Por qué? Porque vivimos en este nuevo mundo que va a una velocidad impresionante, la tecnología va a toda velocidad, y entonces tenemos que estar cambiando, ajustando permanentemente. Entonces tengo que estar pendiente de los cambios que hace Instagram, de los cambios que hace Facebook, el equipo, trabajar con el equipo para que el equipo me apoye, me ayude, me oriente cuando por alguna circunstancia no logre seguir el movimiento, ¿no? Aquí me manda saludos Maigualida, precisamente miembro del equipo, ¿verdad? Miembro del equipo que contribuye a esto. Entonces, en síntesis, ¿qué significa vivir plenamente? Que estoy activo, que estoy constantemente vigilando la información que manejo desde mi vista, desde mi oído, desde mi olfato, desde mi gusto, desde mi tacto, desde mi campo electromagnético, para mantenerme en movimiento permanente, y en movimiento permanente hacia esos propósitos vitales que ando buscando.
¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Primero, con un sentido crítico de las cosas. La vida es movimiento permanente. Ya eso lo sabemos también, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar en movimiento permanente, estudiando permanentemente. Por eso es que nosotros ideamos en el Colegio Neurocódex esto que denominamos la vacuna TERPA. La vacuna TERPA para resolver la amenaza más grave que tenemos los seres humanos. La amenaza más grave, que es lo que nosotros mismos también denominamos el SIDA mental o el AIDS mental. Autoengaño, ignorancia, desmesura y soberbia. Son los cuatro, yo diría, los cuatro grandes pecados capitales que realmente hacen que nosotros no podamos vivir plenamente, sino que vivamos más o menos. No, ¿cómo estás? Más o menos, ¿no? Entonces, frente a eso, nos vacunamos. ¿Cómo nos vacunamos? Trabajo en equipo, estudio, hay que estar estudiando. Y estudiando no significa ir a una escuela, aunque puedes ir al colegio, por supuesto. Puedes ir al Colegio Neurocódex y en el Colegio Neurocódex estudiar. Es una opción. Pero estudiar es estar abierto a nuevos descubrimientos. Es estar abierto a que no existe la magia como tal, sino que lo que existe es mi ignorancia de los patrones y de los mecanismos que están detrás de lo que esté ocurriendo. Eso es la magia, ¿ya? Vamos a desmistificar, vamos a hablar claro. La magia no es otra cosa, sino aquel capítulo de la vida que nosotros ignoramos patrones, ignoramos mecanismos de producción. En la medida en que nosotros, curiosamente, vayamos indagando, bueno, cuál es el tiene el patrón de que pasa cada 20 minutos. Y entonces ya yo sé que si acaba de pasar, si pregunto, mire, ¿y el transporte? No, acaba de pasar. Ya sé que yo tengo que esperar 20 minutos. No tengo que complicarme la vida en más nada, sino que sé que tengo que esperar 20 minutos. ¿Por qué? Porque ahí hay un patrón. Fíjense que esto es interesante porque, por ejemplo, para los que están acá, que vivimos en el mundo, en América Latina, desde el punto de vista social, tendemos a respetar muy poco los patrones sociales. ¿Ya? Nos hemos mal acostumbrado. ¿Ya? Uno va a Alemania, uno va a Suecia, uno va a Noruega, uno va a Australia, y te encuentras con que los comportamientos sociales están muy bien empatronados. O sea, hay patrones, ya tú sabes cómo es el desenvolvimiento, por ejemplo, transporte público, salud pública, ¿cómo se llama? Políticas, etcétera, etcétera, tienen unos patrones establecidos y tienen unos mecanismos de producción que bueno, que uno puede aprenderlos rápidamente y saber cómo movilizarse. Eso no nos pasa en América Latina. En América Latina predomina como las tendencias, por ejemplo, actualmente en este tipo de medios, pues, que es que constantemente las están cambiando y las están cambiando sin pasar por un proceso, digamos, de discusión, un proceso democrático de, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con esto, cómo lo vamos a hacer, sino nos gusta lo autoritario, nos gusta que nos dirijan. Después protestamos, pero nos gusta que nos dirijan, nos gusta que por ejemplo, los gobernantes sean gobernantes, que los gobernantes tomen decisiones según su cabeza y no según las necesidades reales de la comunidad. Y entonces, bueno, vivimos por eso en una situación que se hace más inestable todavía,
¿Por qué? Porque la inestabilidad social se va a traducir en inestabilidad mental, a menos de que yo sepa que ese es el patrón. El patrón es buscar no tener patrones, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, si yo vivo en América Latina, yo tengo que estar preparado para cualquier sorpresa. Yo tengo que estar preparado y tener los recursos para responder, ¿verdad?, ante cualquier sorpresa que se presente. Y que ese es el estilo y calidad de vida que está imperando en mi entorno, y por lo tanto yo tengo que adaptarme a ese entorno. Entonces cada mañana yo tengo que preguntar, bueno, ¿hubo algún cambio? ¿Algo pasó? Porque de lo contrario voy a entrar en ansiedad. Si yo creo, desde mi creencia, si yo sostengo desde mi creencia que los patrones tienen que ser como yo los imagino, o como yo fui educado, o como hacían las generaciones anteriores, voy a entrar en sufrimiento. Voy a entrar en sufrimiento, no voy a vivir plenamente. Es decir, no estoy utilizando mi mente para ajustarme a la realidad de la vida, que es cambio permanente. Que en la medida en que yo tengo ciertos patrones de ese cambio y puedo decir, bueno, esto se recicla, por ejemplo, el sol sale todos los días, eso se recicla, o los miércoles a la 1 de la tarde, hora Colombia, tenemos el Hablemos Claro, yo puedo jugar con eso, puedo saber, bueno, ¿se va a dar o no se va a dar? Y cuando yo digo, se va a dar como yo espero, o tengo los recursos para responder a algo que cambie, yo experimento tranquilidad. Yo experimento las 3 cosas fundamentales de la vida. Experimento tranquilidad, experimento seguridad y experimento empatía por la vida. Esas 3 cosas me van a garantizar que yo pueda vivir proyectando mis propósitos y caminando con seguridad. Ahora bien, tengo que tener pendiente, tengo que estar claro, ¿verdad? En el sentido de que eso me lo voy ganando día a día. Por eso es muy importante también que nosotros tengamos en cuenta el hecho de que necesitamos educarnos para eso. Necesitamos educarnos para el cambio. Necesitamos educarnos para el esfuerzo. El esfuerzo que requiere para que yo, aunque las cosas cambien, yo pueda seguir con mis propósitos, yo pueda fortalecer mis recursos, yo pueda incluso modificar mis propósitos en función de las cosas que voy viviendo. Estos son aspectos claves para poder vivir plenamente. No sé si hay algunos comentarios. Por acá está Natalia. ¿Cómo está, Natalia? Un gran abrazo. Es que tengo aquí una cosita atravesada y entonces ahora donde está, ya va, Natalia, por aquí tengo varios comentarios. Natalia nos dice: motivación, un mejor rendimiento, todo cambio es duro. Ya estoy en Facebook, con esta conversación aprendemos mucho y Gaby también nos saluda por acá. Ok, entonces, ¿qué entendemos por duro, mi querida Natalia? ¿No? ¿Qué es duro? ¿Ya? Si duro significa que yo he de hacer un esfuerzo de movimiento, pues estoy acorde con la naturaleza. Eso es. Nosotros estamos diseñados para hacer esfuerzo. Por eso tenemos estructuras musculares. Si nosotros no requiriéramos esfuerzo,
para poder ajustarnos a la vida, no tendríamos músculos. ¿Ya? Los músculos están precisamente para proveernos de esa capacidad de esforzarnos para lograr lo que queremos. Y este es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque también otro de los aspectos que en los últimos tiempos se ha ablandado es que el esfuerzo se leía como sufrimiento, que el esfuerzo se leía como dureza, como nos dice Natalia aquí, ¿no? Como dureza, como inconveniente, como improductivo, como limitante. Y no, el esfuerzo es el mecanismo mediante el cual nosotros podemos lograr las cosas. Por lo tanto, redefinir, claro, muy importante. ¿Ya? Y nos dice Gaby aquí, no será duro por ser un golpe a nuestro ego. Muy buena reflexión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso que llamamos ego, que no es otra cosa sino cómo fuimos educados en cuanto a cuál es mi papel en la vida, ¿verdad? Eso es el ego. ¿Cuál es mi papel en la vida? ¿No? Entonces, si mi papel es ser como los emperadores chinos antiguos, ¿verdad? Que dejaban crecer sus uñas para mostrar poder. ¿Por qué? Porque mientras más largas las uñas significa que menos hago con la mano. Imagínense unas uñas de este largo para yo agarrar esto y poderlo manipular con efectividad. ¿Por qué? Porque tenía una serie de súbditos, de esclavos, que hacían todo por mí, hasta darme la comida. Y ese era como la demostración de poder. Yo soy poderoso en tanto que no hago ningún esfuerzo porque tengo una red de esclavos, de súbditos, de seguidores que hacen las cosas por mí. ¿Qué cosa tan loca, ¿no? Porque es lo más antinatural del mundo. La naturaleza nos puso músculos. ¿Y nos puso músculos para qué? Para movernos, para actuar sobre la vida, para modificar lo que hay en función de los logros que yo estoy persiguiendo. Entonces, fíjense, tengo que hacer esfuerzo aquí porque no sé por qué se pegó tanto. Si yo quiero construir un mundo, yo activamente tengo que buscarlo. Este concepto, que de alguna manera pues está cuestionado, precisamente un poco por lo que dice Gaby, ¿no? Gaby dice, es que el esfuerzo indica que yo no estoy perfecto. El esfuerzo indica que yo no estoy en este momento y quedarme allí como los yogis inmortales, ¿no? No, ese no es el diseño de la naturaleza. Por eso es magia. No, ese no es el diseño de la naturaleza. El diseño de la naturaleza es que yo en lo que salgo del vientre de mi madre, lloro. Lloro, ¿por qué? Porque me cambiaron las condiciones ambientales y significa que yo a partir de ese momento tengo que empezar activamente, ¿verdad?, a hacer cosas. Esa es la clave. Esa es la gran clave. Y fíjense, esa es la razón por la cual los niños son tremendos. Mírenme bien, mírenme. Tremendos entre comillas. Ellos no son nada tremendos. Ellos lo que están es activamente tomando cosas del medio para fortalecerse, para hacerse personas. Eso es lo que ellos están haciendo en realidad. Por eso eso que nosotros llamamos travesuras es una lectura incorrecta de lo que es la lucha por vivir, la lucha por sobrevivir y la lucha por convivir. Las tres grandes luchas que hemos de desarrollar.
Entonces, fíjense lo importante de esto. ¿Por qué? Porque parte de la razón por la que nosotros salimos todos los miércoles, parte de la razón por la cual creamos el Colegio Neurocódex, parte de la razón de por qué todos los días estamos estudiando, incorporando nuevas cosas, etcétera, etcétera, es porque vivimos en una época que ha tergiversado terriblemente las cosas. Y por eso es que el pensamiento mágico ha crecido, porque en medio de este desconcierto, en medio de este desbarajuste de lo que es, cómo son las cosas, es decir, cuáles son los patrones de la naturaleza y cuáles son los mecanismos de producción que están detrás, se nos escaparon de las manos, se nos escaparon de las manos. Quizás tiene que ver con esto el facilismo de la vida moderna. Mire, yo estaba recordando, después que hablé con algunas personas sobre este tema, me estaba recordando que cuando yo era niño, hace algunos añitos atrás, hace algo más de 60 años, empezó a aparecer una publicidad. ¿Saben cuál era la publicidad? La licuadora. La licuadora. Se había inventado la licuadora. ¿Y qué decía la publicidad? Señora, ya usted no tiene que estar con un mazo aplastando esos alimentos, sino que simplemente usted los pone aquí, le pone un poquito de agua y eso le va a ahorrar un montón de horas de esfuerzo y le va a ahorrar un montón de horas de trabajo. Pero ¿qué pasa si yo me ahorro un montón de horas de esfuerzo y me ahorro un montón de circunstancias importantes para la vida? ¿Qué voy a hacer con el tiempo? Un gran abrazo, Maribel. Desde acá también, desde este otro lugar del planeta, un gran abrazo para Maribel. Mire, el poeta Andrés Eloy Blanco decía: las horas pasan, aprendamos a pasar con ellas. ¿Saben cuál es el síntoma mayor que yo encuentro ahora, sobre todo con los jóvenes, niños y adolescentes? ¿Saben cómo se llama? El síntoma principal de sus quejas. Lo llaman aburrimiento. Aburrimiento. Que empeoró con la pandemia. ¿Por qué empeoró con la pandemia? Porque antes, bueno, tenías que montarte en el transporte, llegar al colegio, saludar, y entonces ibas rellenando el tiempo con esas cosas. Con el contacto social, con la realización de una tarea a distancia, etcétera, etcétera. Al meternos dentro de la casa. Y entonces, ¿cuál es la acción favorita? La utilización de estos medios para llenar el tiempo. Ustedes se imaginan la época, por ejemplo, de los cavernícolas. ¿Qué pasaba en la época de los cavernícolas? Para preparar los alimentos, para conseguir el alimento, para hacer más o menos mullida una cama. ¿Ah? En una época en que no había ni serrucho, pues, no había ni martillo. El esfuerzo que tenían que hacer era un esfuerzo extraordinario. Por lo tanto, no tenían tiempo para el ocio no productivo. Aquí Natalia nos dice, muy cierto, y calma ese disque aburrimiento con los juegos tablet. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que empieza? Y cuando tú empiezas a hacer esto, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu pensamiento? ¿Qué estás haciendo con la filosofía? Mario Bunge decía el siglo pasado que filosofar es pensar, que en alguna medida todos somos filósofos, solo que hay personas que filosofan
a un nivel básico, ¿verdad? Tengo una tablet y hago videojuegos. Y hay otras personas que filosofan con mucho más profundidad. Que hacemos en el Colegio Neurocodes, por ejemplo. O sea, buscar, oye, la vida no nos llega construida. Ese es uno de los mitos, mi querida Gaby, ese es uno de los mitos con esto del ego. Es que mi ego. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego sino que la expectativa de que las cosas son como a mí se me ocurren? Yo recuerdo, por ejemplo, un muchacho que me decía en una oportunidad en la consulta que todo en la vida era pensamientos, que todo en la vida eran sus pensamientos, que el mundo era una imaginación que él tenía. Y entre otras cosas yo le decía, eso significa que, por ejemplo, en las elecciones de Perú ganó Castillo, ¿no? Ganó Castillo aparentemente, ¿no? Todavía el resultado final, pero ya la tendencia parece irreversible. Ganó Castillo, porque tú lo soñaste. Wow, estás en problemas, estás en gravísimos problemas si tu ego te está diciendo eso. Porque si bien es cierto que dentro del espacio mental todo es verdad, dentro de mi espacio mental todo es verdad. Pero una vez que yo doy un paso afuera y me conecto con el mundo material, ya ahí no vale el ego, ahí no vale el ego. Si hay un terremoto y no sale rápido de la casa y la casa se cae, se acabó el ego. Esa es la realidad de la vida. En el mundo social, los otros también tienen sus propios egos. Entonces yo lo único que puedo hacer es negociar si acordamos o desacordamos algo. Y en el mundo espiritual ni se diga, ¿no? Ahí no tenemos la menor idea de qué pasa. Entonces, el ego está restringido al mundo mental. Y eso es muy importante tenerlo clarito. Usted tiene razón en lo que piensa, en lo que siente, y hasta ahí. Ahí se le acabó todo. Si usted quiere tener razón en el mundo material, tiene que estudiar física. Si usted quiere tener razón en el mundo social, tiene que conocer e interactuar con los demás y conocer las leyes del juego de la interacción humana para que usted no se estrelle. Porque nadie va a tener exactamente el mismo ego que usted. Cosas creo que son fundamentales para vivir plenamente. ¿Y por qué insistimos en ellas? Porque vemos a nivel de publicidad, que ahorita es como la gran disciplina, la publicidad pasó a sustituir a la filosofía. Es más, la publicidad pasó a sustituir a la física, que es la ciencia más desarrollada de todas. Y la madre de toda la ciencia y el punto de arranque de todas las cosas que ocurren. La publicidad pues ahora es la gran moneda de cambio, es nuestra moneda de intercambio, la publicidad. Y en la publicidad lo que hay es pura opiniones, son opiniones. Por lo tanto, son expresiones de estados mentales de ciertos personajes que pueden ser muy válidos para ellos, pero que no necesariamente son válidos para los demás. Entonces tenemos que de alguna manera contrapesar eso. ¿Por qué? Porque eso lo que nos está llevando es a la destrucción de la vida, a deconstruir. En la vida constantemente se está construyendo y deconstruyendo, construyendo y deconstruyendo. Entonces, si veníamos construyendo sobre deconstruir, ahora en este momento histórico la cosa se ha volteado, tenemos que volver otra vez al equilibrio. Y volver al equilibrio es conocer
los patrones de la naturaleza, de la cual nosotros formamos parte, y los mecanismos de producción de los fenómenos que van apareciendo. Si tenemos esas claves, lo vamos a lograr. Esa es la razón por la cual en el colegio estamos permanentemente invitando gente de distintas partes, gente muy estudiosa, gente que hace investigación, gente que piensa, gente que elabora productos interesantes, y por eso es que quiero volverlos a invitar, aquellos que se han incorporado después, a que este sábado a las 12 del día, hora Colombia, a la 1, hora Venezuela. De todas maneras, si hay alguien aquí del equipo, me corrija si la hora la tengo un poquito desfasada, que vamos a presentar, va a estar con nosotros Yasmín Zambrano. Yasmín Zambrano es una de las personas más interesantes y yo diría trascendente de América Latina. Tiene más de 300.000 ediciones de sus libros que han tratado sobre temas tan importantes para vivir bien como son la resiliencia, la creatividad, la música y la resiliencia. De tal manera que nos vamos a dar un banquete. El sábado nos vamos a dar un banquete. Están todos invitados, es completamente gratuito, es abierto a todo público, así que si corren la voz será maravilloso. Igual si corren la voz acerca de estas charlas o conversaciones que tenemos a través de este medio los miércoles, y como ya ustedes saben, el colegio está abierto para cualquier propuesta. Dentro de la promoción de esto, la parte publicitaria, ¿verdad? Recordemos que la publicidad mató todo. Podemos entonces traducir esto, compartirlo, enviárselo a nuestros seres queridos y a todo el que ande por ahí, y también se acepta que lo traduzcan, lo pueden usar libremente. Utilicen esta información libremente como mejor crean ustedes que es conveniente para la vida. Gaby, que también está en la misma onda con Alternativa KK3, que es uno de nuestros grandes aliados en México, y por supuesto la idea es esa, pues, ir confluyendo alrededor de cazar y cazar toda aquella información útil que sirva para que cada vez vivamos mejor y mejor, es decir, para que vivamos plenamente. Bueno, mis queridos amigos, por hoy ya es suficiente. Nos vemos el próximo miércoles con alguna temática que ya informaremos oportunamente. Un abrazo y seguimos.